El tema de educación es un tema que da mucho de qué hablar y yo no sé si ustedes han visto, pero como que no es uno de los temas que ha enarbolado el presidente de la República. No es del tema que constantemente se habla en este gobierno. Está el señor Furcal en educación, que ha sido un fracaso. Furcal no ha hecho nada que en educación que uno pueda decir, no, pero estos son los aportes de Furcal. Nada, absolutamente nada. De error a error lo que va a Furcal en el Ministerio de Educación, que yo no sé qué hace Furcal y qué hace el presidente de la República, que no ha movido a Furcal de ahí con el mal trabajo y la mala gestión que ha hecho desde el Ministerio de Educación. ¿A qué viene esto? Que están diciendo los técnicos que si no le hacen el aumento del 10%, ellos no irán a supervisar la prueba nacional. O sea, que están en peligro las pruebas nacionales. Dicho sea de paso, unas pruebas nacionales que no sirven para nada. O sea, si vamos a hablar de desperdicio de dinero, tenemos que hablar de las pruebas nacionales. ¿Cuál es el propósito de las pruebas nacionales? ¿Para qué sirven? Y en medio de la situación en la que estamos, por ejemplo, este año escolar, que los libros se entregaron casi a final de año, algo más de la mitad del año, que no sé cómo los niños podían enfrentarse a los contenidos, donde se dio a principio de año un grupo de tablets y de computadoras vacías. Y cuando digo vacías es porque no tenían nada. Hay lugares, hay sitios, hay alumnos, hay niños que no tienen internet, que no tienen acceso a la internet. Y entregarle una tablet vacía. Entonces yo estoy proponiendo, tengo desde el año pasado proponiendo, y hice la propuesta antes de que se entregaran los dispositivos. Yo dije, señores, hay que entregarle los dispositivos a los niños, pero entréguenselo con los libros digitales. Entréguenle un grupo de libros digitales ahí en esa computadora y en esa tablet para que ellos puedan desde ahí trabajar y no tener problemas ni siquiera con imprimir la cantidad de libros que se imprimió. Pero las cosas en nuestro país funcionan así. Y hoy, bueno, tenemos el problema ahora con los técnicos y la prueba nacional. Un disparate de marca mayor en las pruebas nacionales, porque cuando yo digo esto, yo me estoy basando a la educación. Nosotros nunca salimos de los últimos lugares en la medición de educación. Siempre estamos, a pesar del 4%, un 4% que fue utilizado para crear infraestructura y ajustar el salario de los profesores, pero no así para una educación de calidad. Recuerden que hubo un momento que los niños de tanda extendida tenían horas libres porque no se había planificado qué dar durante esas horas. Es un fracaso total, señores. Hasta que nosotros no aprendamos que hay cosas que hay que darle continuidad de Estado, nosotros no vamos a marchar bien. Hasta que no nos sentemos y hagamos un plan a 20 años y que todo el que venga le dé continuidad a eso en un tema de educación, no van a funcionar las cosas, porque hoy viene un ministro, el año que viene, si viene otro, viene con una visión diferente y tumba lo que este trajo, y así cada quien trae su visión y lo que entiende sobre tal ministerio. Y eso es un fracaso no para los gobiernos de turno, es un fracaso para la nación, y al final quienes nos perjudicamos somos nosotros, que deberíamos es tener el tema de educación un poquito claro. Pero es verdad, es cierto el hecho de que pareciera como que a nuestros políticos no les interesa que la población sea una población educada.
Y de eso se desprenden muchísimas cosas. Pero nuestro tema de educación, Ministerio de Educación, el Ministro de Educación, aquí nosotros vamos a tener que repensar qué vamos a hacer. No es un 4% lo que necesitábamos, y quedó demostrado con el tiempo. No era el 4% lo que necesitábamos. Que yo entiendo que nosotros necesitábamos y que necesitamos reunirnos y hacer un programa 20 años, todas las fuerzas vivas del país, hacer un programa en torno al tema de educación. ¿Por qué las fuerzas vivas y no solo lo que tienen que ver con educación? Porque cuando tú haces un plan, si tú haces un plan para 10 años, para cambiar el modelo educativo de manera gradual, y tú haces, por ejemplo, lo que se hace en Finlandia. En Finlandia hay, en el país entero, el país está dividido en 4 zonas y son 4 ministros, de acuerdo a la zona, para tener un mejor enfoque y para poder impactar de una forma más efectiva. Pero los anuncios televisivos, las canciones, deberían girar en torno al contenido. Pero eso es, yo entiendo que es como pedir demasiado. En lo que el hacha va y viene, concluye ya hoy. La mayoría de los centros entregaron notas, otros concluyen la semana que viene. Concluyó el año escolar, un año escolar con mucho déficit, no solo por lo que estoy diciendo, sino por el asunto mismo de la pandemia, y que hay una realidad, señores. Hay una realidad que nosotros no podemos obviarla, y es que la pandemia trajo consigo el tema de la virtualidad. Y hoy nosotros tenemos las universidades en la República Dominicana que no quieren ajustarse al tema de la virtualidad, y que se está hablando de volver de nuevo a las aulas, cuando ya nosotros tenemos experiencia, y lo que nosotros deberíamos es facilitarle la vida a los estudiantes, para que los estudiantes, en el caso universitario, el que quiera tomar una clase, una carrera presencial, la tome, y el que la quiera tomar virtual, que la tome virtual. Aunque tú digas, bueno, de que hay tal materia que debería ser presencial porque es algo práctico, perfecto, pero que el 80% de un pensum de una universidad pueda ser virtual, y que le pueda dar la opción al estudiante. Pero sé que estoy pidiendo mucho, y estoy hablando desde la óptica de lo ideal. Nosotros deberíamos segmentar las carreras y decir, bueno, ¿qué necesita el país como carrera? Y no que todo el mundo vaya a estudiar por estudiar, y cuando salen de una universidad entonces cogen y compran un vehículo y se van a tasear. Lo muy dichoso. Los que no, tienen que irse para su casa a sentarse o a inventarse algo, porque no encuentran ni empleo ni qué hacer. Y esto es lo increíble. A todo eso, señores, el tema que quiero ser reiterativo es con el tema de las pruebas nacionales, que eso no tiene sentido, eso es un disparate. Las pruebas nacionales aquí no han servido para nada. O dígame, tráigame un informe, dígame, mira, después que se está dando pruebas nacionales, aumentamos. ¿Qué aumentamos? ¿Qué? Si siempre, todos los años salimos en los últimos lugares en cuanto a lo que es medición de educación. Es vergüenza que damos nosotros en el tema de educación. Tanto dinero que nosotros gastamos como nación en este tema de educación. Y tenemos años y años, periodos gubernamentales y tras periodos gubernamentales, padeciendo lo mismo, y parece que a nadie le interesa ni le importa que el tema de educación pueda ser un tema distinto y que pueda aportar realmente a nuestra sociedad como debería ser. Pero cuando usted ve
que gane el partido político X, y los ministros envían a sus hijos a esos grandes colegios cariñosos, y otros lo envían fuera del país. Cuando tú tengas una ley, que tú obligue a los ministros a que, en vez de que el ministerio le pague la colegiatura, que sus hijos sean enviados a las escuelas públicas, ellos mismos son los que van a velar por la calidad de la educación pública. Pero la educación pública, lamentablemente, está en sus peores momentos. Han sido 2 años difíciles para la educación en la República Dominicana. El primer año que se quiso decir que se salvó, que se quiso decir que un tollo fue también, un disparate. Porque tú tienes que medir la efectividad no en base a lo que se pudieron ganar los medios de comunicación, sino en base al contenido y a lo aprendido por los alumnos. Y yo reto a cualquiera que vaya y se siente con un alumno, para que usted vea y háblele de los contenidos, para que usted vea que sabe lo mismo que yo sé de física nuclear. Eso mismo saben ellos de los contenidos del año escolar. Nada, por la deficiencia que tenemos y que venimos arrastrando. Y está bueno. Yo entiendo que el presidente de la República debe remover a Furcal. Y el 16 de agosto, el presidente debería considerar hacer algunos cambios en el tren gubernamental. Y dentro de esos cambios, regalarle al país un verdadero ministro de educación, que le duela al Ministerio de Educación, que le duela la educación a nivel nacional, y que no sea un individuo que esté ahí simplemente para hacer lo que le dé la gana. Fíjense que mucha gente creyó con Furcal que el Ministerio de Educación iba a hacer otra cosa con Furcal ahí. Y lamentablemente ha pasado sin pena ni gloria. Lamentablemente, a 2 años de estar Furcal en el Ministerio de Educación, todavía tenemos escuelas que iniciaron su construcción en el primer gobierno de Danilo, y todavía hoy no están terminadas. Pero tenemos escuelas que fueron inauguradas en el primer gobierno de Danilo. Se denunciaron los vicios de construcción que tienen, y al sol de hoy todavía no se ha hecho nada. Es lamentable todo esto, y que como cuando vamos a hablar de estos temas lo hablamos desde una posición política, desde lo que le conviene a un grupo político, y no dejamos a un lado la simpatía política y hablamos como ciudadanos, como lo que nos conviene a nosotros como nación. Y nos conviene como nación que todo el mundo se siente y que nos sentemos a crear un plan nacional de educación, aunque sea 20 años, y que se le dé continuidad de Estado, señores. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Por eso es que nosotros somos un plan piloto de país. Porque la cosa aquí la inicia un gobierno y se quedó ahí, no se le da continuidad, como que si el dinero que se gastó en eso era un dinero de ese gobierno, de ese presidente de turno, y no el dinero del pueblo dominicano. Entonces nosotros tenemos que aprender, pero no aprender como vienen algunos que son hoy teóricos, que ayer acusaban al partido de gobierno, cuando ellos eran oposición, acusaban al partido de gobierno de algo, y hoy tienen la lengua yo no sé dónde, porque ni siquiera hablan, ni siquiera dicen que esta boca es mía. Entonces es realmente
qué nos duela. Si nosotros seguimos como nación por el camino que vamos mal, porque vamos camino a un precipicio y nos vamos a volcar todo por ahí. No es posible que todo el que venga aquí, todo el que esté en el que se nombre en una institución, piense en dejar un legado personal y olvide dar continuidad de Estado a lo que se dejó anteriormente. No mirar para atrás, hay que mirar para atrás para darle continuidad de Estado a las cosas que hay que darle continuidad de Estado. Eso es así, señores. Pero el populismo nos dice otra cosa. El querer caer bien nos dice otra cosa. El querer encajar nos dice otra cosa. Y en ese nos dice otra cosa, se están perdiendo los valores en la República Dominicana y se están perdiendo las cosas que realmente deberían importarnos a nosotros. Las cosas que realmente hoy nosotros deberíamos estar hablando y debería ser el tema nacional, el tema de cómo nosotros vamos a estar enfrentando la crisis y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y estar dialogando en torno al tema de la inflación. Pero no, aquí de qué se está hablando, Bueno, el partido de gobierno acusa a la oposición con el asunto de la ley de extinción de dominio, la oposición acusa al gobierno y en eso nos vamos hasta que venga un tema que sea más llamativo y tumbe este tema. Porque en este país un tema tumba a otro. Y usted sabe que eso es así. Entonces, es lamentable eso, ver este tipo de acción y ver este tipo de cosas. Yo sigo esperando que nuestro país pueda despertar del letargo en que se encuentra, y sé que eso solo Dios lo puede hacer, despertar a nuestra nación y que los líderes políticos de la República Dominicana dejen de pensar en sus parcelas políticas, en sus posiciones políticas y en sus reelecciones, y que aprendan a pensar más en la nación y en el pueblo dominicano.